Muy buenas, bienvenidos a Si levantaras la cabeza, el programa de geopolítica de Jaén Plus Radio, donde intentamos comprender lo que ocurre en el mundo para ver cómo nos afecta aquí, en Jaén. En el programa de hoy vamos a tratar 4 temas de actualidad. En primer lugar, veremos qué está pasando en Groenlandia y veremos que el Ártico ya no es un lugar remoto. El de hielo ha dejado al descubierto un tablero estratégico donde Estados Unidos y Europa están midiendo sus fuerzas por recursos y rutas que cambiarán el comercio mundial. En China veremos cómo actualmente se está llevando a cabo un proceso de purgas de una cúpula militar y cómo eso puede afectar tanto al país como a las fronteras externas. Además, continuaremos viendo una crisis democrática que está atravesando Perú y si sus instituciones pueden mantenerse ante esta oleada de descontrol. Y para finalizar, veremos Corea del Norte, un país que generalmente está aislado, y los recientes acontecimientos que parece que marcan una sucesión bastante fácil y es cómo puede afectar eso al tablero internacional. 4 historias y un solo trasfondo, cómo se reorganiza el mundo y de qué manera nos afecta aquí, en casa. Porque si levantáramos la cabeza entenderíamos que lo que ocurre en el hielo del Ártico o en los despachos de Pekín es lo que define nuestro presente. Bien, pues en primer lugar tenemos que entender el por qué Groenlandia es hoy una pieza clave. Y es que durante décadas Groenlandia fue vista como un territorio remoto, cubierto de hielo y políticamente irrelevante. Hoy es exactamente lo contrario, es una bisagra estratégica entre América y Europa. Y el Ártico está cambiando por 3 razones estructurales. En primer lugar, con el cambio climático, el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas que las potencias están interesadas en controlar. En segundo lugar, una cuestión de recursos, y es que los minerales son críticos y el potencial energético de esa región puede determinar la soberanía de muchos países. Y por último, la competencia entre potencias, y es que Rusia se militariza, China se posiciona y Estados Unidos no quiere quedarse atrás, viendo cómo afecta a los que actualmente son los poseedores de Groenlandia, en este caso los europeos y en concreto Dinamarca. Pero veamos, ¿qué es exactamente lo que dice Estados Unidos y qué es lo que quiere? Cuando escuchamos el discurso público que viene de Washington, los argumentos son claros: seguridad nacional y defensa del hemisferio. Pero detrás de estas palabras hay realidades militares concretas. La base de Pitufik, la antigua Thule, es hoy el corazón de la vigilancia satelital y la detección temprana de misiles en el norte. Sin embargo, las motivaciones estructurales de Estados Unidos van más allá. Buscan el control total de lo que se conoce como el Yuk Gap, es decir, es un corredor naval entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido, y es la llave del Atlántico. Además, el Pentágono observa con ansiedad las reservas de uranio y mineral estratégico de la isla, esenciales para la industria de defensa. El objetivo real es bloquear cualquier intento de inversión china en infraestructura y contrarrestar el rearme de Moscú. Pero esta presión pública de Washington está empezando a cruzar líneas rojas muy sensibles para su aliado europeo. Europa no solo ha reaccionado con ejercicios frente a Rusia, también ha tomado decisiones políticas y estratégicas para marcar límites claros ante Washington. Y es que Europa no se ha quedado de brazos cruzados. Dinamarca ha pasado a la acción con un refuerzo drástico. Ha desplegado una fuerza de respuesta ártica de aproximadamente 1000 efectivos y ha incrementado las patrullas de su guardia costera para dejar claro que Groenlandia no es un vacío estratégico, sino territorio soberano que Copenhague puede y va a gestionar. Aquí vemos como uno de los pretextos que usa Estados Unidos para querer anexionarse este territorio es que necesitan controlarlo de cara a una defensa. Dinamarca considera que si puede demostrar que ese territorio está defendido y que la soberanía se mantiene en el lado de la OTAN, Estados Unidos se queda sin discurso para poder intentar controlar esa zona. Pero no hemos dejado a Dinamarca sola. Noruega ha intensificado su actividad naval, buscando un equilibrio delicado, cooperar con Washington, pero subrayando que la soberanía en el Ártico es europea. Con la reciente integración de Suecia y Finlandia en la OTAN, el flanco norte de la alianza se ha reforzado con nuevas infraestructuras militares, enviando un mensaje político muy nítido. El Ártico es un espacio europeo coordinado. No es un terreno para iniciativas unilaterales estadounidenses. En Bruselas, esto ha acelerado el debate sobre la autonomía estratégica, impulsando la idea de que Europa necesita capacidades propias para que ningún aliado pueda ejercer una presión excesiva sobre sus intereses territoriales. Y es que si bien dentro de la OTAN
Europa y Estados Unidos son grandes aliados, se está viendo como que haya una asimetría o un desequilibrio entre esta alianza puede hacer que Estados Unidos pueda presionar más de lo que los europeos están dispuestos a reconocer y quieren tener mayor autonomía, mayor independencia y no verse tan limitados a las exigencias de Estados Unidos. Dentro de la OTAN tenemos que ver que ya la OTAN no está actuando como un bloque monolítico, sino como un gestor de crisis interna. La organización ha tenido que activar misiones específicas en el Ártico con un mensaje dual y extremadamente delicado, mientras que hacia el exterior proyecta disuasión frente a Rusia, hacia el interior intenta evitar que las ambiciones estadounidenses fracturen la alianza. Y es que tenemos que ver que esto es un momento crítico y una de las mayores crisis que ha atravesado la OTAN desde su formación. No es una operación convencional, es la forma de institucionalizar el Ártico dentro de un marco multilateral para frenar la tentación de Washington de emprender iniciativas unilaterales. La tensión es evidente, por un lado se busca la coordinación técnica para vigilar el norte, pero por otro se intenta blindar la soberanía de los Estados miembros para que la seguridad colectiva no se convierta en una excusa para la anexión de recursos. La OTAN hoy no solo vigila a Moscú, vigila que sus propios pilares no se desmoronen ante la presión de la administración de Trump. Y para España tenemos que tener en cuenta que aunque estemos muy lejos, también es una situación que nos afecta. Desde el punto de vista de la defensa, si el Ártico se consolida como prioridad estratégica, aumentará la presión sobre el gasto de defensa que tendremos que hacer en España para acompañar a nuestros aliados de la OTAN, y España deberá contribuir cada vez en mayor medida a la OTAN. Pero también tenemos que tener en cuenta las nuevas rutas comerciales que se abren. Una apertura progresiva hacia las rutas árticas podría reducir el peso del eje mediterráneo en ciertos tráficos de Asia a Europa o alterar dinámicas portuarias a medio plazo, afectando a nuestra economía directamente, ya que nos vemos muy beneficiados de nuestra posición geográfica. Desde el punto de vista de la energía y los minerales, el desarrollo del Ártico puede modificar el mapa energético global y la dependencia de proveedores puede cambiar drásticamente, afectando también a nuestro propio suministro y a nuestra capacidad de desarrollo en el medio y largo plazo. Y desde el punto de vista de la política europea, España se encuentra en una encrucijada y debe posicionarse junto al resto de sus compañeros sobre si fortalecer esa cohesión transatlántica a cualquier precio o reforzar la autonomía europea. La dimensión estratégica de fondo vemos que para Groenlandia esto es algo más relevante todavía, ya no solamente por el cambio climático y el cómo afecta a su propio terreno, sino que las alianzas se están tensionando cuando los intereses estratégicos se están intensificando y elegir con quién va o quién te puede defender en este momento es determinante. Y es lo que tenemos que entender, que Estados Unidos busca asegurar una ventaja estratégica, Europa busca mantener la soberanía y la cohesión, Rusia busca consolidar su militarización y China busca oportunidades de acceso a los mercados europeos y atlánticos. El hielo se derrite, pero las reglas del juego también. Y aquí quiero lanzar una reflexión, sin querer yo comparar, en este caso a Trump con Hitler, pero sí que tenemos que recordar cómo fue la técnica o la táctica que usó Hitler en los años 30. Hitler comenzó con una remilitarización de Renania, que al principio fue, después del Tratado de Versalles, era algo impensable, pero que consiguió hacer sin que Europa presentara una respuesta. Después de ello, decidió realizar el Anschluss y anexionarse Austria, ante lo cual Europa tampoco consiguió responder. Y finalmente se vio interesado por los Sudetes. Consideró que había una causa legítima, que los alemanes de allí estaban siendo muy maltratados y reclamó los Sudetes. Europa, por miedo a una guerra, por miedo a represalia, se cruzó de brazos y permitió que se anexionara los Sudetes. Ya le pusieron el punto y final cuando reclamó Danzig e invadió Polonia, pero hasta ese momento ya había aprovechado tres situaciones tensas por la debilidad europea y por la intención de Europa de no entrar en un conflicto no deseado. Finalmente, la guerra ocurrió de igual forma, pero además Europa fue humillada. En este caso, ya os digo, aquí intentamos verlo de forma objetiva, no estoy diciendo que Trump sea Hitler, pero vemos una situación parecida en el momento en el que Trump dice que va a tomar Panamá, posteriormente que va a tomar Groenlandia, y también empieza a decir, en este caso en redes sociales, que le gustan mucho a Donald Trump, que va a tomar Canadá y que Canadá va a ser uno de los estados de Estados Unidos. Estamos viendo una técnica de expansión agresiva y donde los demás, por miedo a que no haya mayores represalias o no romper una alianza, poco a poco va creciendo ese ansia de conquista y habría que reflexionar sobre dónde está el punto y final o cuándo será demasiado tarde.
Groenlandia no es una anécdota diplomática, es la señal de que estamos entrando en una nueva fase en el orden internacional, que es menos ingenua, más competitiva y más estratégica. Y el Ártico ya no es el final del mapa, es el principio de un nuevo equilibrio global. A continuación vamos a ver qué está ocurriendo en China, un país que de cierta forma es hermético en las noticias que recibimos, pero sí que somos conscientes de que está habiendo movimientos intensos dentro de su cúpula. China vuelve a ocupar los titulares por un asunto que, aunque parezca interno, tiene implicaciones directas para la estabilidad global: las nuevas purgas en el estamento militar y en círculos de poder cercanos al Partido Comunista. Conviene aclarar algo desde el principio. En China, estas purgas rara vez son únicamente anticorrupción, aunque sean el pretexto que están usando. La corrupción es el argumento formal, sí, pero lo que está en juego suele ser disciplina, control político y cohesión del aparato del Estado, especialmente del Ejército Popular de Liberación. ¿Pero qué está pasando? En las últimas semanas se han acumulado indicios de investigaciones, destituciones y reorganizaciones dentro de estructuras militares y de seguridad. En términos simples, el sistema está enviando un mensaje de que nadie es intocable, ni siquiera figuras que se consideran próximas al núcleo de poder. Y esto es importante por dos razones. En primer lugar, porque el ejército en China no es un actor autónomo, es un instrumento del Partido Comunista. Y en segundo lugar, porque en un entorno internacional cada vez más tenso, Pekín necesita de ese instrumento para que sea disciplinado, eficiente y absolutamente leal. Y esto es lo más importante, la lealtad. Porque desde la perspectiva de Xi Jinping hay una prioridad absoluta: que pueda confiar en su ejército, que su ejército no vaya a causarle problemas. En China existe una idea que guía el sistema: si el ejército se corrompe o se fragmenta, el Estado se debilita. Por eso las purgas cumplen tres funciones internas. En primer lugar, consolidar el control del partido. No se trata solo de castigar a individuos, sino de reforzar la idea de que la cadena de mando termina en Xi Jinping. En segundo lugar, eliminar redes de poder alternativas. En estructuras militares complejas pueden existir grupos internos con influencia propia, redes de ascenso, control de adquisiciones, contratos, logística. Las purgas lo que hacen es romper totalmente esas redes. Y por último, reordenar la modernización militar. China ha invertido masivamente en modernización: misiles, marinas, satélites, drones. Pero la modernización solo funciona si la cadena de adquisiciones y el mando son eficaces. Las campañas anticorrupción también apuntan a eso: reducir la podredumbre en compras y logística. Pero aquí tenemos que hacer una doble lectura cuando nos planteamos si estas purgas son una señal de fuerza, de fortaleza o de debilidad. En primer lugar, lo podemos ver como una señal de fortaleza, porque Xi Jinping controla cada vez más el sistema y no tolera desviaciones. Refuerza su mando en un momento de tensión internacional, y ahora que el panorama geopolítico se vuelve cada vez más convulso, está demostrando que puede dar el hachazo que considere necesario su partido para tenerlo todo atado y bien atado. Pero por otro lado, tal vez se pueda ver como una señal de fragilidad. Y es que si hay purgas constantes y esto continúa en el tiempo, es porque existe preocupación por corrupción sistémica o por falta de lealtad. Y puede indicar nerviosismo interno y falta de confianza plena en el aparato, lo cual puede debilitar la hegemonía que tiene China en Asia. Pero ¿qué implica esto geopolíticamente? Para Taiwán es un escenario de posible crisis. Pekín necesita un ejército disciplinado. Las purgas pueden ser parte de una preparación a largo plazo, aunque no signifiquen conflicto inminente. Y es que esto es normal que le haga saltar la alarma. Normalmente cuando se hacen unas purgas de este calado es porque se están preparando para algo en el largo plazo. Por otro lado, la rivalidad con Estados Unidos. Y es que Estados Unidos interpreta estas dinámicas como parte de un proceso de consolidación para sostener competencia prolongada, tecnológica, naval y estratégica. Pero además es un mensaje para todo el entorno regional: para Japón, para Corea del Sur, Filipinas, Vietnam. Ellos ven esta purga como un indicio de que China prioriza el control y la preparación, lo que aumenta la sensación de incertidumbre en Asia Oriental, porque China demuestra o da la sensación de que no es un gigante que se esté durmiendo otra vez y que vuelva a permitir una relajación de sus instituciones, sino que va a intentar siempre tenerla a punto y que si alguien se desvía, le cortan la cabeza. ¿Cuáles son las implicaciones para Europa y para España? Europa tiende a mirar a China desde un prisma económico, pero estas purgas recuerdan que China es también un actor de seguridad.
Para la Unión Europea y España esto se traduce en la necesidad de reducir dependencia en tecnología y minerales críticos, algo en lo que actualmente somos muy dependientes, en algunos sectores hasta un 90%, mayor tensión en cadena de suministro si aumenta la rivalidad entre Estados Unidos y China, y presión para definir una postura más coherente sobre la relación con Pekín. España además depende del comercio global marítimo y de estabilidad en Asia para precios de bienes importados y para exportaciones agroalimentarias. Si Asia se tensiona, el impacto llega en forma de inflación, logística y mercados. En resumen, las purgas en China no son solo un asunto doméstico, son una señal de cómo Pekín entiende el poder, control interno absoluto para sostener competencia externa prolongada. Y en un mundo donde China ya no es solo una fábrica del planeta, sino una potencia estratégica completa, todo movimiento interno en su aparato de seguridad es también una pieza más del tablero global. Bien, y ahora vamos a hablar de Perú, un país que creo que todavía no hemos tratado nunca en este programa y que está atravesando una crisis institucional bastante fuerte. Y es que Perú vuelve a entrar en una crisis política que ya no puede considerarse excepcional. Basta un dato para entender la magnitud de este problema. Desde 2016 el país ha tenido 7 presidentes, es decir, en 10 años han cambiado 7 veces de presidente. Esto es algo que no responde a una alternancia democrática normal, sino a un sistema atrapado en la confrontación permanente. Y el momento actual agrava aún más la situación. El Congreso ha destituido al presidente interino José Gerí por incapacidad moral apenas 2 meses antes de las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026. Y esto significa que en plena recta final electoral, Perú vuelve a quedarse sin estabilidad en el poder ejecutivo. No es solo una crisis más, es la consolidación de un patrón. Pero bien, ¿por qué ocurre esto y qué es exactamente la incapacidad moral? La Constitución peruana contempla la figura de la incapacidad moral para destituir a un presidente. En teoría es una cláusula muy excepcional, pero en la práctica se ha convertido en un instrumento político recurrente. Cada vez que el Ejecutivo y el Congreso entran en choque, la amenaza de destitución reaparece. Y esto genera 3 efectos inmediatos. En primer lugar, el presidente gobierna bajo una presión constante. El Congreso se convierte en árbitro permanente del poder. Por último, la ciudadanía percibe que el voto no garantiza estabilidad porque constantemente tienen que cambiar de presidente. Cuando este mecanismo se usa repetidamente, el sistema entra en lo que podríamos llamar un bucle institucional. Gobernar se vuelve provisional y la política se convierte en supervivencia. Pero ¿por qué no afecta esto en el ámbito geopolítico? Pues bien, a primera vista podría parecer un problema doméstico, pero Perú no es un país irrelevante en el tablero global. Es uno de los mayores productores mundiales de cobre, un mineral esencial para la transición energética, la electrificación, la batería, la defensa. Y en un mundo donde los minerales críticos son objeto de competencia estratégica, la estabilidad política peruana tiene impacto directo en los mercados globales. Si el país no puede garantizar seguridad jurídica y continuidad política, la inversión extranjera se ralentiza. Y ahí entran actores clave. China, principal socio comercial y gran inversor en minería e infraestructuras. Estados Unidos, interesado en limitar la expansión de la influencia de China precisamente en Hispanoamérica. Y Europa, que depende de cadenas de suministro estables para poder llegar a su transición energética. Cada crisis institucional no es solo una cuestión interna, es una variable en la competencia de influencia. Y además tenemos que tener en cuenta el desgaste democrático, que es la cuestión más preocupante de toda esta situación. Cuando un país cambia de presidente con tanta frecuencia, se debilita la confianza ciudadana, se fragmenta el sistema de partidos y aumenta muchísimo la polarización. La democracia es algo que no se rompe de golpe, se desgasta lentamente, y Perú muestra síntomas claros de ese desgaste. El riesgo no es un golpe clásico, el riesgo es una normalización de la inestabilidad. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para Europa y en concreto para España? Bien, para España, Hispanoamérica no es una región lejana pese a la geografía. Es un espacio económico, cultural y empresarial prioritario. La inestabilidad peruana afecta al clima inversor para empresas españolas, que allí hay muchísimas, la percepción de riesgo regional y las cadenas de suministro vinculadas a minerales estratégicos.
Además, cualquier deterioro económico sostenido en la región andina puede traducirse en flujos migratorios hacia Europa. Para la Unión Europea, el desafío es doble. En primer lugar, asegurar acceso a materias primas críticas y en segundo lugar, intentar evitar quedar atrapada en el choque continuo entre Estados Unidos y China por la región. Perú no vive una guerra ni una revolución, vive algo más sutil y potencialmente más peligroso, una crisis institucional crónica. 7 presidentes en 10 años no son una anécdota, son el síntoma de un sistema que necesita reformas profundas si quiere recuperar la estabilidad. Y en un mundo donde los recursos estratégicos pesan cada vez más, la fragilidad política deja de ser un asunto doméstico para convertirse en una cuestión económica global. Y, y para finalizar este programa vamos a ver qué ocurre exactamente en Corea del Norte y su posible heredera. En un mundo donde los cambios de liderazgo suelen ser imprevisibles y más en regímenes dictatoriales, Corea del Norte funciona bajo una lógica distinta, la continuidad dinástica. Y en las últimas apariciones públicas de Kim Jong-un junto a su hija, cada vez más visible y simbólica, ha vuelto a surgir una pregunta clave. ¿Está preparada su sucesión? Aunque no exista anuncio oficial, diversos análisis y evaluaciones de inteligencia surcoreanas apuntan a que Kim Jong-un estaría consolidando la figura de su hija como potencial heredera política. Es más, se dice que la inteligencia ha conseguido documentos y archivos donde ya se manifiesta que será su sucesora. Y esto no es un detalle menor. En un régimen nuclear, la sucesión no es solo un asunto interno, es un factor de estabilidad global. Tenemos que tener presente que en la ideología Juche, que es el nombre que recibe el comunismo norcoreano, eh, ese comunismo se diferencia mucho del que ha tenido, por ejemplo, la Unión Soviética o el régimen chino, porque se acerca mucho a una monarquía absolutista. Realmente existen dinastías y se hereda de padre a hijo, en este caso de padre a hija, el liderazgo de la nación. Pero ¿por qué esto es relevante ahora? Corea del Norte atraviesa una etapa de reforzamiento, refuerzo de su capacidad misilística, además de ensayos de tecnología balística y un endurecimiento del discurso frente a Corea del Sur y Estados Unidos. En este contexto, la aparición pública reiterada de su hija no parece casual. En sistema autoritario cerrado, la simbología es política. Mostrar a la heredera junto al líder normaliza la continuidad dinástica, envía un mensaje de estabilidad interna y disuade a potencias rivales dentro del aparato. Pero aquí tenemos que ver que también hay dos posibles lecturas, al igual que ha pasado con China. En primer lugar, esto podemos interpretarlo como estabilidad, y es que Kim Jong-un quiere asegurar transición ordenada a largo plazo. El régimen no muestra fractura, sino que se consolida la narrativa de continuidad. Pero también podemos verlo como una situación de inseguridad. La necesidad de exhibir la sucesión podría indicar preocupación por cohesión interna o salud del líder. Ambas lecturas pueden coexistir. En regímenes cerrados la información es limitada y los gestos públicos están cuidadosamente diseñados, no hay nada que ocurra por casualidad. Pero vamos a ver cuáles son las implicaciones regionales que tiene esta posible sucesión. Para Corea del Sur, Japón y Estados Unidos la sucesión en Pyongyang es un asunto de seguridad inmediata. Corea del Norte posee capacidad nuclear, misiles balísticos intercontinentales y una doctrina basada en la disuasión asimétrica. Cualquier incertidumbre en la cadena de mando genera preocupación estratégica. Al mismo tiempo, una sucesión planificada reduce el riesgo de caos interno que podría ser aún más peligroso. Por tanto, paradójicamente, la consolidación de una heredera puede interpretarse como un favor de previsibilidad y de cierta forma tranquilidad. Corea del Norte envía 3 mensajes claros y implícitos. El régimen tiene un horizonte temporal largo, no depende de una sola figura y la estructura dinástica continúa. En términos estratégicos es un recordatorio de que Pyongyang no piensa en ciclos electorales ni en presión mediática, piensa en décadas. Para Europa y para España, que esta cuestión puede parecer lejana, no lo es realmente. Las tensiones en la península coreana afectan a los mercados financieros, al precio de materias primas y a la estabilidad del comercio asiático. España, como economía abierta y dependiente del comercio global, es sensible a cualquier shock en Asia Oriental. Además, cualquier escalada en la región obliga a Estados Unidos a redistribuir atención estratégica, lo que repercute en otros frentes como Europa o el Ártico, del que hemos hablado hace un rato.
La posible heredera de Corea del Norte no es una anécdota familiar, es una pieza más en el rompecabezas del equilibrio nuclear mundial. Cuando un régimen dinástico con arma atómica empieza a mostrar su línea sucesoria, no está haciendo política interna, está enviando un mensaje al mundo. Continuidad, previsibilidad y firmeza. Hoy hemos conectado 4 puntos clave del mapa actual, desde el Ártico, donde Groenlandia es ya un nuevo centro de gravedad entre potencias, hasta las purgas de control en China, desde la fragilidad institucional de Perú y su impacto en los recursos, hasta la continuidad nuclear de Corea del Norte. 4 geografías que nos dejan una sola lección. El poder global se está reorganizando. Ya no hay tableros fijos ni reglas inamovibles. Lo que ocurre en estos escenarios condiciona directamente nuestra economía, el precio de nuestra energía y las decisiones estratégicas que debemos tomar en España. Porque la geopolítica no es algo lejano, es el marco que define nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en Si levantaras la cabeza, el programa de geopolítica de GEM Plus Radio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, sigan mirando al mundo con perspectiva.